Bueno, finalmente llegamos a la última parte de la clase de mecánica ventilatoria. En esta última parte nos vamos a referir a lo que es el sistema tóraco-pulmonar en condiciones dinámicas, y esto ya es planteando lo que es el ciclo inspiración-expiración, planteando sobre todo lo que es la dinámica de flujos, es decir, la generación de flujo a nivel de lo que es la vía aérea, tanto inspiratorio como expiratorio, ¿sí? Los objetivos de la clase de hoy se corresponden con identificar los determinantes del flujo aéreo y los tipos de flujos presentes en el sistema respiratorio, conocer la distribución de las resistencias del sistema respiratorio, comprender la dinámica entre la presión alveolar, la presión intrapleural y la presión transpulmonar, comprender los mecanismos fisiológicos que se dan durante la inspiración y expiración, definir y comprender el fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea y su relación con los volúmenes pulmonares, y describir los cambios en las fuerzas elásticas durante el ciclo. Una pregunta que es importante poder contestar, sobre todo cuando uno habla de lo que es la parte de mecánica ventilatoria o como va a ser posteriormente cuando vean cardio en la parte de dinámica de fluidos, es determinar de qué depende un flujo, ¿sí? El flujo aéreo tiene la característica de depender, como habrán visto en la clase que planteó Fernando, de un gradiente de presión, ¿sí? Que en definitiva es un gradiente de energía, ¿sí? Que permite el movimiento desde un lugar de mayor presión o de mayor energía hacia un lugar de menor presión o de menor energía, ¿sí? Por otra parte, vamos a ver que además de depender del gradiente de presión, los flujos dependen de lo que es la resistencia que ofrezca dicho sistema. Entonces nosotros planteamos que el flujo, que recuerden que flujo es volumen en función del tiempo, depende del gradiente de presión, ¿sí? Que es el gradiente de energía de un lugar de mayor energía a otro de menor, e inversamente de la resistencia, que la resistencia será o estará relacionada con las pérdidas de energía que se van a dar al atravesar dicho sistema o dicho circuito. El gradiente de presión, en nuestro caso, a nivel de lo que es la vía aérea, va a ser siempre el gradiente determinado entre la atmósfera y el alvéolo, si estoy hablando de la inspiración, ¿sí? En donde la presión barométrica tendrá que ser mayor a la presión alveolar. Y si estoy hablando de la expiración, deberá ser al revés, ¿sí? Deberá ser presión alveolar menos presión barométrica, es decir, voy a tener durante la expiración mayor valor de presión a nivel del alvéolo que a nivel de lo que es la atmósfera. Por el otro lado, vamos a ver que es importante detenernos a reflexionar sobre lo que son las resistencias. Las resistencias en el sistema respiratorio particularmente, no tanto en el sistema cardiocirculatorio, ¿sí? Dependen también de lo que es el tipo de flujo. El tipo de flujo se puede analizar a través de lo que es un número, que es un número sin unidades, que es el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula en función de el diámetro, la densidad, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Y la viscosidad del fluido que se esté movilizando. Recordemos que para lo que es Reynolds, el parámetro más importante relacionado con qué tipo de flujo vamos a tener es la velocidad, ¿sí? Del el aire en este caso, ¿sí? La velocidad es el principal determinante de lo que es el número de Reynolds. En función del número de Reynolds, vuelvo a insistir, números sin unidades, nosotros podemos hablar de tres tipos de flujos. Podemos hablar de un flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Podemos hablar de un flujo transicional, cuando el número de Reynolds se encuentra entre los 2000 y 3000. Y turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 3000. Cuando el flujo es laminar, lo que vamos a ver es que para lo que son fluidos reales, para lo que es el flujo laminar, se aplica, ¿sí? Lo que es una ley que se denomina ley de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Antes, acá en las diapositivas, fíjense que tienen en la segunda el tipo de flujo que es transicional, o sea, es un flujo en donde tenemos un comportamiento laminar en algunos casos y turbulento en otros. Esto se da sobre todo en lo que son las bifurcaciones. Y en el gran sector de la vía aérea o en la vía aérea de mayor diámetro, como puede ser la tráquea, nosotros vamos a tener un flujo que tiene estas características. Un flujo que tiene la característica de ser turbulento, ¿sí? Entonces, fíjense, flujo laminar implica que las moléculas
del aire se van a movilizar, ¿sí?, en forma paralela unas a las otras. Transicional, ¿sí?, recuerden, tenemos un comportamiento laminar que de alguna manera se intercala con un flujo turbulento. Y finalmente lo que es el flujo turbulento, en donde hay una franca desorganización en lo que es la circulación de esas partículas, y tanto en lo que es el flujo transicional como el turbulento, las partículas chocan entre sí. Al chocar entre sí generan grandes disipaciones de energía. Por lo tanto, ¿sí?, evidentemente, si dijimos que el gradiente de presión es un gradiente de energía y vos tenés mucha pérdida de energía, ¿sí?, vamos a ver que el tipo de flujo transicional y turbulento implican grandes resistencias. Cuando hablamos de lo que es el flujo laminar responde a lo que es la ley de Hagen-Poiseuille. Y la ley de Hagen-Poiseuille lo que plantea es que el flujo depende del gradiente de presión, ¿sí?, de pi, que es una constante, y del radio a la cuarta, sobre 8 por la longitud por la viscosidad. Viscosidad del fluido y longitud del sistema de tubos por el cual esté circulando ese aire. ¿Sí? En este caso aire. Ahora, de esta ecuación de Hagen-Poiseuille se desprende que la resistencia depende de una constante que es 8, la longitud de los tubos, la viscosidad del fluido. Evidentemente, mientras mayor sea la viscosidad que tiene un fluido al circular, tanto mayor va a ser la resistencia, e inversamente depende del radio. Entonces, a la cuarta. Fíjense que en estos casos el componente más importante que define la resistencia es el radio. ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta. Entonces, si uno analiza cambios en el radio a la mitad, uno tiene que pensar que la resistencia va a aumentar cerca de 16 veces. ¿Sí? Si se reduce el radio a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. ¿Sí? Entonces, cuando el flujo es laminar, entonces el principal determinante de la resistencia es el radio. ¿Sí? Ahora, dijimos, en el caso de lo que son los flujos turbulentos y lo que es flujo transicional, que es lo que se ve en la gran parte de lo que es la gran vía aérea, vamos a ver que estas colisiones entre las partículas que circulan desordenadas, que generan gran pérdida de energía, implican que yo necesito generar mayor gradiente de presión, mayor gradiente de energía, para poder movilizar el mismo flujo. Es decir, voy a hablar de mayores resistencias relativas cuando nosotros estamos planteando el flujo transicional o el flujo turbulento. Y fíjense una cosa, ¿cómo se distribuyen las resistencias en la vía aérea? Si nosotros analizamos las resistencias, vamos a ver que el 80% de la resistencia total se divide o se distribuye en la vía aérea de más de 2 milímetros. Es decir, toda la vía aérea que genera flujo turbulento y flujo transicional es el sector de la vía aérea en donde más energía se va a perder, es decir, el sector de la vía aérea donde más resistencia vamos a tener. Y acá no es una cuestión de radio, porque el radio es menor a nivel de los bronquíolos, es menor a nivel de los conductos alveolares, es menor a nivel de los alvéolos. Sin embargo, la resistencia es más alta cuanto más grande es la vía aérea. Y esto se da justamente porque los flujos son turbulentos o transicionales. ¿Sí? Fíjense que la vía respiratoria, que es lo que corresponde a bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, alvéolos y demás, ¿sí?, presenta solo un 20% de lo que es la resistencia total. ¿Sí? En este sector el flujo es laminar, ¿sí?, y ahí sí la resistencia se puede estudiar en función del radio. Nos vamos a meter ya un poquito en lo que hace a la mecánica ventilatoria, a lo que es la inspiración y expiración, ¿sí? Básicamente vamos a encontrar, obviamente, que para que se pueda producir la mecánica ventilatoria, nosotros necesitamos de lo que sea la utilización de músculos. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace un par de charlas atrás que el sistema tóraco-pulmonar, cuando se encuentra en condiciones estáticas, cuando se encuentra en reposo, sí se encuentra en capacidad residual funcional? Y capacidad residual funcional era el punto de reposo ventilatorio o el punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar, es decir, el punto de equilibrio entre esas dos fuerzas.
Fuerza elástica pulmonar, fuerza elástica torácica, que en capacidad residual funcional son de sentidos opuestos, pero de misma magnitud. Entonces son dos fuerzas que se anulan. Y si recuerdan de la primera charla, yo les había dicho que un sistema que está en equilibrio solamente puede salir de su equilibrio si se aplica una fuerza o energía que pueda sacar a ese sistema del equilibrio. Entonces, si nosotros estamos en capacidad residual funcional y vamos a inspirar o vamos a hacer una expiración forzada para movilizar el volumen de reserva expiratorio, tengo que hacer fuerza, porque si no espontáneamente, ese sistema no sale de su equilibrio. Los músculos inspiratorios son aquellos que van a participar, por supuesto, como su nombre lo indica, de la inspiración. Ahora, nosotros vamos a encontrar que existen dos tipos de músculos inspiratorios, que son los músculos principales, que corresponden al diafragma y a los intercostales externos, que son aquellos que normalmente se utilizan. En condiciones de reposo, en condiciones basales, los músculos inspiratorios que utilizamos son estos dos, diafragma e intercostales externos. Existen otros músculos que son los músculos secundarios, los músculos inspiratorios secundarios, que son los pectorales, que son el trapecio, que son los escalenos, que es el esternocleidomastoideo, ¿sí? También, ¿por qué no?, lo que son las alas de la nariz, participan de todo lo que es la mecánica ventilatoria, sobre todo cuando tengo que realizar un mayor esfuerzo inspiratorio. Es decir, la movilización del volumen corriente tiene que ver exclusivamente con la contracción diafragmática y los músculos intercostales externos. Ahora, si de repente uno está haciendo una actividad física, está corriendo una maratón o está movilizando volúmenes altos, llegando a capacidad pulmonar total, es decir, movilizando el volumen corriente más la capacidad, el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí?, parcial o completamente, entonces, como los volúmenes son muy altos que necesito movilizar, ahí sí tengo que hacer más fuerza y esa fuerza va a surgir de estos otros músculos, ¿sí? También es cierto que uno puede suceder que esté en reposo, pero que igual los esté usando, y eso es lo que se ve en los pacientes que están con dificultad respiratoria o que están muy disneicos o que de repente tienen un broncoespasmo. Están utilizando músculos accesorios, que son estos músculos inspiratorios secundarios, porque tienen que hacer mucha fuerza para vencer, por ejemplo, la resistencia de la vía aérea en el contexto de un broncoespasmo, ¿sí? Y después tenemos los músculos expiratorios. Y acá voy a hacer una aclaración. En condiciones normales, movilizando volúmenes residuales, los músculos expiratorios no se utilizan. Los músculos expiratorios se utilizan solamente cuando se va a realizar una expiración forzada. Entonces, por ejemplo, si estamos en reposo, estamos movilizando el volumen corriente, inspiración, expiración. En expiración, ahí no hay utilización de músculos, ¿sí? Pero si de repente uno quisiera cantar ópera, de repente quiere hacer una expiración forzada para una espirometría, de repente está como en este momento yo dando una clase en donde el volumen que tenemos que movilizar tiene que ser superior, bueno, probablemente en ese caso yo esté usando tanto músculos inspiratorios accesorios, secundarios, como músculos expiratorios, que en este caso se corresponden con dos grandes grupos musculares, que son los músculos intercostales internos, lo que es el triangular del esternón, que es un músculo, la verdad, poco útil, y por otra parte los músculos de la prensa abdominal, que corresponden a los rectos del abdomen, a los músculos oblicuos y al músculo transverso del abdomen. Vamos a ir recordando un par de cosas, ¿sí? Esto creo que ya lo dijimos, creo que aparece en cada una de las charlas que hemos estado teniendo, ¿sí? Acuérdense que en capacidad residual funcional, que es el punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar, tenemos las dos fuerzas, que son la fuerza elástica torácica y la fuerza elástica pulmonar, que tiran en sentidos opuestos, pero que son de la misma magnitud, por eso se anulan, y este sistema queda estático. Este sistema, entonces, está en equilibrio, porque no hay ninguna fuerza que le gane a la otra. Recordemos también que la aplicación de las dos fuerzas sobre la cavidad pleural genera una presión intrapleural
que tiene la característica de ser subatmosférica o negativa o vacío, ¿sí? Y acordémonos que la aplicación del peso del parénquima pulmonar en sentido cefalocaudal determina variaciones regionales de la presión intrapleural, siendo esta -8 a nivel del vértice, -5 a nivel del ilio y -2 a nivel de la base. A su vez, recuerden que estas distribuciones desiguales de presión intrapleural generan cambios en el radio alveolar. El alvéolo apical está sometido a un valor de presión intrapleural más negativa, por lo tanto está más distendido, y el alvéolo basal tiene la característica de estar menos distendido por estar sometido a un valor de presión intrapleural menos subatmosférico o más atmosférico, depende como lo quieran ver. Acá voy a hacer un paréntesis con algo que no dije. Si uno recuerda la curva de complacencia pulmonar, habíamos dicho que el sector 2 de la curva de complacencia pulmonar era el sector que correspondía a los alvéolos basales y el sector 3 de la curva de complacencia es el que corresponde a los alvéolos apicales. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque al ser los alvéolos basales los que tienen la mayor complacencia pulmonar, cuando uno inspire, el aire va a necesariamente ir hacia esos alvéolos que le generan menos oposición a la deformación. O sea que, en general, el aire se va a movilizar hacia los alvéolos basales cuando nosotros estamos inspirando desde capacidad residual funcional. Hago un paréntesis porque no lo dije en la clase pasada y me parece que es un dato relevante, me parece que es un dato importante. Entonces, los alvéolos apicales habíamos dicho que están más distendidos. Al estar más distendidos, entonces, tienen mayor fuerza elástica pulmonar. Fíjense cómo de todo lo que poníamos al principio, ¿sí? Ya vamos reduciendo porque, a ver, se entiende que a esta altura ustedes ya tienen que relacionar mayor radio, menor concentración de factor surfactante, mayor tensión superficial, mayor fuerza elástica. ¿Sí? De la misma manera que los alvéolos basales son aquellos que presentan la menor fuerza elástica pulmonar. ¿Por qué? Pues son alvéolos de menor radio, mayor concentración de factor surfactante, menor tensión superficial, mayor fuerza elástica. ¿Sí? Dicho de otra manera, y por ahí más sencillo, si uno considera que estos alvéolos apicales están más lejos del reposo del pulmón, que son los 0 mililitros, bueno, entonces diremos que tengo mayor fuerza elástica. Si por el contrario los alvéolos basales se encuentran más cerca del colapso alveolar, es decir, más cerca de los 0 mililitros, entonces diremos que estos alvéolos son aquellos, ¿sí?, que tienen menor fuerza elástica pulmonar. Recordemos que con factor surfactante la presión es la misma en todos los alvéolos y habíamos dicho que cuando estamos en capacidad residual funcional, la presión alveolar es igual a la presión barométrica. Y esto es importante porque es el fundamento de por qué en capacidad residual funcional no tenemos flujo de aire, porque no hay gradiente. ¿Sí? Entonces, ahora, una de las preguntas que podríamos hacernos a esta altura es ¿de qué depende la presión alveolar? Porque la presión alveolar es la que nos va a definir que exista o no exista flujo de aire, sea para inspiración o sea para expiración. Entonces uno tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar a lo siguiente. Imagínense que esta estructura es un alvéolo. Vamos a analizar un alvéolo para no tener que analizar todo el resto. Esto es la caja torácica, es decir, el cuadrado blanco corresponde a la caja torácica. Evidentemente, lo que existe entre el alvéolo y la caja torácica, ¿qué es? La cavidad pleural. Entonces recuerden que el pulmón, que va a estar representado por el círculo, tiene la característica de estar rodeado por la pleura visceral y el tórax está recubierto por dentro por la pleura parietal. Todo el espacio, que acá es un espacio claramente visible, es la cavidad pleural. Y esta cavidad pleural habíamos dicho que tenía una presión. ¿Y esa presión cuál era? Bien, la presión intrapleural. Entonces, imaginemos que el alvéolo está sometido a esta presión intrapleural. Es un poco lo que le pasaba a los alvéolos apicales o a los alvéolos basales. La presión intrapleural es un elemento que lo que hace es tratar de aumentar el diámetro del alvéolo. ¿Sí? Es como que lo estén succionando
lo estén chupando de alrededor. Entonces, una estructura distensible que esté sometido a presión negativa se va a distender. Bien, entonces, el alvéolo, la presión en el alvéolo, va a depender, por un lado, de la presión intrapleural que rodea al alvéolo, que busca expandirlo. Pero al mismo tiempo, vamos a ver que el alvéolo, la presión del alvéolo, la presión alveolar, depende de una presión que se denomina presión transpulmonar. La presión transpulmonar tiene la característica, ¿sí?, de ser la presión generada por la fuerza elástica pulmonar. ¿Sí? Es como decir, bueno, yo no puedo sumar presiones con fuerzas. ¿Sí? Entonces, la fuerza de lo que es la fuerza elástica pulmonar aplicado sobre la superficie alveolar determina la existencia de esta presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar, ¿sí?, lo que hace es buscar colapsar el alvéolo. Entonces, nosotros tenemos dos presiones encontradas acá. Una que busca reducir el volumen alveolar, que es la presión transpulmonar, ¿sí?, que depende de la fuerza elástica pulmonar. A mayor fuerza elástica pulmonar, mayor presión transpulmonar, y a menor fuerza elástica pulmonar, menor presión transpulmonar. Y por otra parte depende de la presión intrapleural que está tratando de expandir ese alvéolo. Con lo cual, la presión alveolar depende de la presión intrapleural más la presión transpulmonar. Recuerden que en condiciones normales, en capacidad residual funcional, esta presión intrapleural era de menos 5 centímetros de agua, con lo cual, si la presión alveolar es 0 cuando estoy en capacidad residual funcional, la presión transpulmonar tiene que ser igual en su magnitud, pero de signo contrario. Entonces, vamos a analizar un poquito ya la inspiración. Vamos a ver que la inspiración es un proceso activo si uno inspira desde capacidad residual funcional, es decir, desde el reposo del sistema tóraco-pulmonar. Acuérdense, sistema tóraco-pulmonar en reposo o punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar implica que eso espontáneamente no se va a mover. Para desplazar a ese sistema de fuerzas de su equilibrio, tengo que generar fuerza. Esa fuerza que la generan los músculos inspiratorios. Bien, entonces es un proceso activo. ¿Qué quiere decir que sea un proceso activo? Que depende activamente de la participación de un músculo. Que voy a tener gasto energético por parte del músculo para poder generar la inspiración. Depende de la contracción muscular. Y lo que es importante es que mientras mayor contracción muscular yo tenga, mientras mayor sea la cantidad de grupos musculares que nosotros tengamos, mayor va a ser el volumen movilizado. Y lo que es importante entender acá es que la contracción de los músculos lo que generan son cambios fundamentalmente a nivel de la presión intrapleural que se traducen en cambios en la presión alveolar, lo cual genera un gradiente entre la atmósfera y el alvéolo y eso permite la inspiración. ¿Sí? Mientras más músculos se contraigan, tanto más subatmosférica, perdón, está mal escrito, será la presión intrapleural, por lo tanto, mayor el gradiente de presiones y por lo tanto, mayor el flujo movilizado. ¿Sí? Ahora vamos a terminar de redondear los conceptos respecto a estas modificaciones. Entonces, fíjense una cosa. ¿Presión alveolar de qué depende? De la presión intrapleural y de la presión transpulmonar. Entonces, nosotros hasta acá habíamos dicho que en capacidad residual funcional, la presión alveolar era de 0 centímetros de agua o de 0 milímetros de mercurio. Y eso se da debido a que la presión intrapleural y la presión transpulmonar son de la misma magnitud. ¿Sí? La presión intrapleural es de menos 5, la presión transpulmonar es de más 5 y esto garantiza que no tengamos presión alveolar, por lo tanto no haya flujo. ¿Qué pasa durante la inspiración? Dijimos que se contraen los músculos inspiratorios. Durante la contracción de los músculos inspiratorios, básicamente lo que se va a producir es un incremento
de los diámetros de la caja torácica. Fíjense, lo que está representado acá es el principal músculo respiratorio, que es el diafragma. Cuando se produce la contracción diafragmática, el diafragma se aplana y al aplanar el diafragma, lo que vamos a ver es un incremento, o mejor dicho, vamos a ver una reducción de lo que es la presión intrapleural. A ver, dijimos la presión intrapleural la tenemos en el contexto de la cavidad intrapleural. Dijimos que la presión intrapleural se genera como consecuencia de la aplicación de dos fuerzas sobre la cavidad virtual, que es la cavidad pleural, que son la fuerza elástica pulmonar y la fuerza elástica torácica. ¿Y cómo se generaba? Bueno, se generaba porque tengo dos fuerzas traccionando en sentidos opuestos, tratando de expandir. Entonces, cuando uno habla de inspiración, tiene que pensar, ¿sí?, secuencialmente lo que va a pasar. Entonces, se contrae el diafragma. Al contraer el diafragma, yo tracciono de la pleura visceral. Y al traccionar de la pleura visceral se produce una negativización aún mayor de la presión intrapleural. Esta es la promedio, yo no estoy analizando sectorialmente qué es lo que está pasando. Esta es la presión intrapleural promedio, ¿sí? Entonces, contraigo el diafragma, la presión intrapleural baja a menos 8 centímetros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos qué pasa con la presión alveolar en ese momento, la presión alveolar se reduce, ¿sí?, y se vuelve negativa. A ver, de nuevo, presión alveolar es presión intrapleural más presión transpulmonar. La presión intrapleural se redujo por la contracción del diafragma. Ahora, la presión transpulmonar todavía, ¿sí?, recuerden, estamos pensando secuencialmente, ¿sí?, todavía no se modificó. ¿Por qué? Porque todavía no ingresó aire, y si no ingresa aire, no se distiende el alvéolo. Si no se distiende el alvéolo, no aumenta la fuerza elástica pulmonar. Y si no aumenta la fuerza elástica pulmonar, la presión transpulmonar tampoco. Porque recuerden que la presión transpulmonar depende de la fuerza elástica pulmonar. Entonces, la presión alveolar, al reducirse, ¿sí?, o al hacerse más negativa la presión intrapleural, la presión alveolar se hace negativa. Entonces, tenemos un gradiente de presión entre la atmósfera y el alvéolo que es de menos 3 centímetros de agua. Entonces, ¿eso qué va a producir? Produce un gradiente, genera el ingreso de aire, genera un flujo de aire, un volumen por unidad de tiempo. A medida que ingresa ese volumen de aire, lo que vamos a encontrar es que, ese volumen de aire por unidad de tiempo, lo que se va a encontrar es que ahora sí, el alvéolo empieza a distenderse, aumenta su radio, aumenta la fuerza elástica pulmonar porque alejo a ese alvéolo del reposo y como consecuencia la presión transpulmonar empieza a aumentar. De nuevo, piensen que yo estoy pensando todo esto secuencialmente. Entonces, ¿qué pasa? A medida que ingresa el aire, esta presión transpulmonar va aumentando y la presión alveolar va en magnitud reduciéndose, va haciéndose cada vez menos negativa. Por lo tanto, el flujo se empieza a reducir conforme disminuye el gradiente de presión entre la atmósfera y el alvéolo. Hago una aclaración. La contracción de los músculos inspiratorios, ¿sí?, en este caso el diafragma, que es el que está representado, genera esta presión negativa. Es un ejemplo, ¿sí? Los números van a ver que es simplemente para cuestiones pedagógicas y didácticas, ¿sí? La contracción de los músculos inspiratorios genera esta presión negativa y la presión negativa, la presión intrapleural más negativa, se mantiene durante el tiempo que dure la contracción de ese músculo inspiratorio, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Bien, entonces, repito. Presión alveolar, PIP más presión transpulmonar, contracción de diafragma, ¿sí?, se negativiza la presión intrapleural. A esta altura todavía no tuve ingreso de aire, recién generé el gradiente. Una vez generado el gradiente, el aire va a comenzar a entrar siguiendo su gradiente de presión, ¿sí? A medida que ingresa el aire, el alvéolo comienza a distenderse, el pulmón comienza a distenderse, con lo cual aumenta su radio, aumenta su fuerza elástica pulmonar
Y si dijimos que la presión transpulmonar dependía de la fuerza elástica y esta aumentó, la presión transpulmonar también va aumentando, que es un poco lo que está graficado acá. Al aumentar la presión transpulmonar, la presión alveolar se va progresivamente reduciendo de nuevo en magnitud, en módulo, ¿sí? No considerando el signo. Con lo cual, nosotros vamos a ver que el gradiente de presión entre la atmósfera, que es 0, y la presión alveolar, que en este caso es -1, se redujo respecto al gradiente anterior. ¿Hasta cuándo entra el aire? Bueno, el aire va a entrar, ¿sí?, hasta que nosotros tengamos una presión transpulmonar, dada de nuevo por la fuerza elástica pulmonar, que se equilibre con la presión intrapleural. El momento en donde la presión transpulmonar iguala, ¿sí?, a la presión intrapleural en magnitud, en ese momento es que se anula el gradiente pasa a ser 0 y dejo de tener flujo. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque el momento en donde sucede esto es el momento en donde culmina la inspiración. Ahora, durante la inspiración se van a producir variaciones en los valores de fuerzas elásticas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es que hasta el momento lo que habíamos planteado, ¿sí?, esto sería inspiración a distintos volúmenes, lo que habíamos planteado es que en capacidad residual funcional tenemos las dos fuerzas elásticas, pulmonar y torácica, con sentidos opuestos pero de misma magnitud. Y eso es lo que permite, ¿sí?, que estas dos fuerzas se anulen y que el sistema se quede estático porque se encuentra en su punto de equilibrio. Ahora bien, si de repente nosotros empezamos a inspirar, ¿sí?, inspiramos solamente un volumen corriente, que dijimos que esa inspiración es la inspiración habitual, es la respiración normal, ¿sí?, es la ventilación desde el reposo, lo que vamos a ver es que el volumen pulmonar, el volumen del sistema en realidad tóraco-pulmonar empieza a aumentar. Entonces, al aumentar el volumen del pulmón, el pulmón se aleja de los 0 mililitros que son su reposo y la fuerza elástica pulmonar entonces empieza a aumentar. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza elástica torácica? Y bueno, a medida que el sistema tóraco-pulmonar aumenta su volumen, se acerca al punto de reposo del tórax y como consecuencia la fuerza elástica torácica va reduciéndose, que es un poco lo que vamos a ver cuando sumamos a esa capacidad residual funcional el volumen corriente. Ahora, si de repente nosotros decidimos seguir inspirando y llegamos al 70% de la capacidad pulmonar total, ¿sí?, evidentemente lo que vamos a ver es que el sistema tóraco-pulmonar aumentó su volumen. Por lo tanto, la fuerza elástica pulmonar se fue agrandando como consecuencia de que se produjo un aumento de volumen y me fui alejando del punto de reposo del pulmón. Ahora, cuando uno llega al 70% de la capacidad pulmonar total, ¿qué es lo que sucede con la fuerza elástica torácica? Exactamente, la fuerza elástica torácica pasa a ser de 0. ¿Por qué? Porque en el 70% de la capacidad pulmonar total, uno se encuentra en el reposo del tórax. ¿Sí? O sea que cuando uno está en 70% de la capacidad pulmonar total, la fuerza elástica torácica es de 0 y la fuerza elástica pulmonar, bueno, creció bastante. Ahora imagínense que este paciente sigue inspirando, empieza a utilizar otros músculos inspiratorios, los músculos inspiratorios secundarios, los accesorios, y llega a capacidad pulmonar total. Se entiende que nos seguimos alejando del punto de reposo del pulmón, que son los 0 mililitros, por lo tanto, la fuerza elástica pulmonar sigue creciendo. Ahora, ¿qué le pasa a la fuerza elástica torácica? La fuerza elástica torácica dijimos que era aquella fuerza que se va a generar para devolver al tórax a su punto de reposo. Si nosotros el punto de reposo ya lo pasamos, la fuerza elástica torácica tiene que invertir su sentido para devolver al tórax hacia 70% de la capacidad pulmonar total, que es el reposo del tórax. Entonces, fíjense que cuando nosotros llegamos a capacidad pulmonar total, la fuerza elástica torácica
es una fuerza que se opone a la distensión junto con la fuerza elástica pulmonar, mientras que a valores de volúmenes bajos, por debajo del punto de reposo del tórax, la fuerza elástica torácica ayudaba a la distensión. Ahora ya no. ¿Sí? Entonces, este es otro de los motivos por los cuales, ¿sí?, el llegar a capacidad pulmonar total implica tanta resistencia, ¿sí? Implica tan poca complacencia, porque tengo dos fuerzas elásticas que en este caso, ¿sí?, van en el mismo sentido y se oponen a la deformación. Bien, ahora vamos a analizar la expiración hasta capacidad residual funcional. ¿Sí? Nosotros habíamos inspirado, habíamos metido un valor de volumen X, no importa. Y lo que vamos a ver es qué es lo que sucede con la inspiración desde ese valor de volumen, con la expiración desde ese valor de volumen X hasta capacidad residual funcional. Lo que vamos a encontrar es que la expiración es un proceso pasivo hasta capacidad residual funcional. Es decir, no se produce debido a la utilización de músculos. Es un proceso que depende del retroceso elástico del sistema. Y ahora vamos a ahondar un poquito en esto. De nuevo, no se utilizan músculos durante la expiración normal. Y vamos a ver que lo único que necesito para que haya expiración después de una inspiración a cualquier volumen es que los músculos inspiratorios se relajen. Y la consecuencia de que los músculos inspiratorios se relajen va a ser que la presión intrapleural vuelva a los valores del reposo. Entonces vamos a plantear algo parecido a lo que hicimos con inspiración, ¿sí?, pero para lo que es la expiración. Recordemos siempre esto que es importantísimo, que la presión alveolar depende de una presión que distiende, que es la presión intrapleural, y una presión que colapsa, ¿sí?, que es la presión transpulmonar. Entonces, habíamos terminado la inspiración. ¿En qué condiciones? Bueno, habíamos terminado la inspiración de esta manera. Habíamos dicho que la presión alveolar era 0. ¿Por qué? Porque la presión intrapleural era de -8 y la presión transpulmonar era de 8. ¿Sí? Habíamos dicho que la presión transpulmonar había subido debido a que se distendió el sistema tóraco-pulmonar, aumentó el volumen, se generó mayor fuerza elástica y la mayor fuerza elástica pulmonar determina, ¿sí?, mayor presión transmural. ¿Y este -8 de dónde salía? Y bueno, este -8 dijimos que era constante mientras se mantuviera la contracción de los músculos inspiratorios. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación si quiero expirar? Bueno, voy a relajar el diafragma. Al relajar el diafragma, el mismo vuelve a tomar posición de cúpula. Y lo que vamos a ver es que la consecuencia inmediata de que ese diafragma vuelva a su posición habitual va a ser que la presión intrapleural va a volver a los valores de reposo. Entonces, ¿qué pasa con la presión alveolar? Tenemos, ¿sí?, de nuevo, pensando secuencialmente, todavía no hemos expirado, pero sí relajamos el diafragma. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la presión intrapleural volvió a ser de -5. Y la presión transpulmonar, como todavía no expiré, y como todavía el pulmón sigue distendido, y como la fuerza elástica pulmonar sigue más alta que en capacidad residual funcional, esta presión transpulmonar es de 8. Entonces, cuando uno calcula la presión alveolar es de +3. Con lo cual, esto quiere decir que la presión alveolar es supraatmosférica, es decir, es mayor que la presión barométrica, y como consecuencia tengo gradiente para que se pueda producir la expiración. ¿Sí? Entonces, el flujo de aire se empieza a movilizar hacia afuera en función de este gradiente de presión. Ahora, a medida que el aire sale, el volumen pulmonar se reduce. Al reducir el volumen pulmonar, lo que se puede observar es una reducción de la presión transpulmonar, porque se reduce el volumen, se reduce la fuerza elástica pulmonar. Al reducirse la fuerza elástica pulmonar, se reduce la presión transpulmonar. Entonces, a medida que se va reduciendo la presión transpulmonar, la presión alveolar se reduce simultáneamente. ¿Sigue siendo supraatmosférica? Sí, pero se va reduciendo.
Esto lo que hace es que se produzcan descensos de lo que es el flujo de aire, pero el pulmón se sigue desinflando. ¿Y hasta cuándo se desinfla? Bueno, el pulmón se va a seguir desinflando hasta que de repente volvamos a la situación inicial en donde la presión alveolar es de 0, pero en este caso porque la presión intrapleural de -5 se equilibra con la presión transpulmonar de 5. En esta situación, nosotros volvimos a la capacidad residual funcional y en este momento termina la expiración. Fíjense que lo único que hice fue relajar los músculos inspiratorios. No generé contracción de músculos expiratorios, ¿sí? Y fíjense otra cosa. La expiración hasta capacidad residual funcional se da en el contexto de una presión intrapleural que sigue siendo negativa, ¿sí? Y una presión alveolar que se vuelve supraatmosférica a expensas de la presión transpulmonar. Repito, la expiración hasta capacidad residual funcional es un proceso pasivo. Se da como consecuencia, ¿sí?, de que se relajan los músculos inspiratorios. Al relajar los músculos inspiratorios, la presión intrapleural vuelve a ser similar a los valores de presión intrapleural durante el reposo, es decir, en capacidad residual funcional, ¿sí? Pero como todavía el pulmón sigue distendido, tengo gradiente para generar presión alveolar, ¿sí? Tengo gradiente para generar flujo de aire, pues tengo una presión alveolar de +3 contra 0 de presión barométrica. A medida que el aire sale, la presión transpulmonar va reduciéndose porque la fuerza elástica pulmonar se reduce, ¿sí? Y el aire va a seguir saliendo hasta que la presión transpulmonar, ¿sí?, se equilibre nuevamente con la presión intrapleural y la presión alveolar sea 0. Es decir, una vez que el gradiente, ¿sí?, entre presión alveolar y presión barométrica sea 0, ¿sí?, una vez que eso suceda, se corta la expiración y evidentemente en esta situación uno se encuentra en capacidad residual funcional. Volví al punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar. Y de nuevo, la expiración hasta capacidad residual funcional es un proceso en donde la presión alveolar es supraatmosférica, es decir, es más alta que la atmosférica, pero la presión intrapleural sigue siendo subatmosférica, sigue siendo negativa, ¿sí? Acá lo que hay es un desbalance en donde la presión transpulmonar, el módulo de la presión transpulmonar es más alto, ¿sí?, que el de la presión intrapleural, pero la presión intrapleural sigue siendo negativa. Vamos a hablar de las variaciones de las fuerzas elásticas durante la expiración. Entonces, imagínense que nosotros hubiéramos hecho una inspiración máxima, llegado a capacidad pulmonar total, y lo que vamos a ver es que en capacidad pulmonar total teníamos esta distribución, ¿sí? Teníamos una fuerza elástica torácica que habíamos dicho que invertía su sentido porque el tórax quiere estar en su reposo, que es el 70% de la capacidad pulmonar total, es decir, son los 4 litros, 4,2 litros aproximadamente, y acá estamos en 6 litros. Y por otra parte teníamos esta fuerza elástica pulmonar que es enorme porque estamos lejísimos del punto de reposo del pulmón, que son los 0 mililitros. Entonces, en la expiración, nosotros habíamos dicho que lo que se da es un fenómeno de retroceso elástico y dijimos que la expiración se da aún sin la utilización de músculos expiratorios debido al retroceso elástico del sistema. Entonces, cuando uno relaja los músculos inspiratorios, lo que va a ver es que lo único que va a pasar es lo que determinen las fuerzas elásticas. Yo dejé de hacer la fuerza que estaba deformando al sistema. Y las fuerzas que tengo, en este caso, por ejemplo, en capacidad pulmonar total, son dos fuerzas que buscan el colapso, que son la fuerza elástica pulmonar y la fuerza elástica torácica. Entonces, estas dos fuerzas, ya ahora, sin tener ningún músculo inspiratorio que las esté frenando o las esté contradiciendo, ¿sí?, van a hacer que el sistema espontáneamente vaya volviendo, ¿sí?, a su punto de equilibrio. Entonces, fíjense, se reduce el volumen,
llego al 70% de la capacidad pulmonar total, acá debería decir capacidad pulmonar total, ¿sí? Entonces la fuerza elástica torácica se redujo, ¿sí? Y la fuerza elástica pulmonar ahora es altísima, ¿sí? No tengo ningún músculo que le haga oposición a esta fuerza elástica, entonces todo el sistema tóraco-pulmonar se va a desplazar hacia donde quiere la fuerza elástica pulmonar, ¿sí? Porque no hay nadie que se le oponga. Vamos reduciendo el volumen, llegamos a una situación, por ejemplo, de capacidad residual funcional más volumen corriente. Esto serían más o menos 2.900 mililitros. ¿Y qué es lo que veo? Y bueno, yo veo que ahora la fuerza elástica torácica se invirtió. Ahora esta fuerza elástica torácica lo que hace es tratar de llevar al tórax a su punto de reposo, que es el 70% de la capacidad pulmonar total, mientras que la fuerza elástica pulmonar sigue, ¿sí?, tirando hacia el colapso del pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el retroceso elástico de estas dos fuerzas, la fuerza elástica pulmonar le gana a la fuerza elástica torácica, es de mayor magnitud, motivo por el cual el sistema sigue reduciendo su volumen hasta que se llega nuevamente a capacidad residual funcional, en donde la fuerza elástica torácica y pulmonar son de igual magnitud pero de sentidos opuestos, y en este momento se frena la expiración. Entonces, cuando uno dice que la expiración hasta capacidad residual funcional es un proceso pasivo, está refiriéndose a que la expiración depende en esos momentos exclusivamente de cómo sea el interjuego de fuerzas elásticas, ¿sí? Como siempre gana la fuerza elástica, todo pulmonar, todo el sistema se desplaza en el sentido de la fuerza elástica pulmonar, tratando de llegar a los 0 mililitros. Obviamente que a medida que vos reducís el volumen, la fuerza elástica pulmonar se reduce, la fuerza elástica torácica aumenta, hasta que esas dos fuerzas se equilibran en el punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar, que es la capacidad residual funcional. O sea, ¿llego a cero? No, no llego nunca a cero, porque a medida que me acerco, la fuerza elástica torácica empieza a jugar en contra. Entonces, el retroceso elástico del pulmón, ¿sí?, es mayor que el retroceso elástico del tórax, por eso todo se desplaza en el sentido, ¿sí?, del pulmón. Recuerden siempre de que en estas situaciones uno tiene que tratar de pensar este sistema de fuerzas como la cinchada, en donde teníamos dos grupos trabajando en forma opuesta. En este caso, durante la expiración pasiva hasta capacidad residual funcional, lo que vamos a ver es que la fuerza elástica pulmonar le gana a la fuerza elástica torácica y por eso el sistema se desplaza en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede durante la expiración forzada? Bueno, la expiración forzada, para empezar, vamos a ver que es un proceso siempre activo, porque a diferencia de lo que pasa con la expiración hasta capacidad residual funcional, la expiración forzada, por definición, se da cuando se utilizan músculos expiratorios. Vamos a ver que la expiración forzada se puede comenzar desde cualquier valor de volumen, es decir, nosotros podemos haber hecho previamente una inspiración máxima a capacidad pulmonar total, que es lo que se hace en la espirometría, y de ahí expirar todo el volumen que se pueda con toda la fuerza del mundo, o se puede hacer una ventilación hasta el volumen corriente, o se puede hacer una ventilación movilizando o inspirando un poquito más del volumen corriente, un poco de lo que es el volumen de reserva inspiratorio, y desde ahí empezar a realizar la expiración forzada, o directamente podemos estar en capacidad residual funcional y hacer la expiración forzada. Pero para cualquiera de los escenarios es necesario contraer músculos expiratorios, porque si no, la expiración no es forzada, ¿sí? De nuevo, vos podés tener una expiración pasiva hasta capacidad residual funcional, en donde no vas a utilizar músculos, pero no vas a poder sacar más volumen una vez que llegues a capacidad residual funcional, porque eso dependió del retroceso elástico del sistema. Ahora, la expiración forzada implica la utilización de músculos, y lo que va a garantizar esa expiración forzada, sobre todo si es máxima, es movilizar el volumen de reserva expiratorio, que dijimos que solo se movilizaba en estas condiciones.
A diferencia de lo que es la expiración pasiva, la expiración hasta capacidad residual funcional, cuando se utilizan músculos expiratorios, ya sea los intercostales internos, triangular del esternón, lo que es la prensa abdominal, lo que vamos a ver es que la presión intrapleural, a diferencia de lo que sucede en expiración pasiva, la presión intrapleural se vuelve sí supraatmosférica. Entonces, imaginemos de repente que terminamos de hacer una inspiración a capacidad pulmonar total. Metimos todo el volumen de aire que se les ocurrió meter. Perfecto. Entonces, hacia el final, ¿sí?, de esa inspiración máxima, nosotros nos vamos a encontrar con que la presión alveolar, ¿sí?, que depende de la PIP y de la presión transpulmonar, es 0. O sea, yo terminé de inspirar, todavía no relajé los músculos, pero la inspiración termina, acuérdense, cuando la presión alveolar es de 0. Y como movilizamos mucho volumen, para haber movilizado mucho volumen, la presión intrapleural debía ser muy subatmosférica. Entonces en el ejemplo ponemos menos 30. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se cortó esa inspiración? Y cuando la presión transpulmonar llegó a 30. ¿Sí? Entonces, vos metiste mucho volumen, generaste mucho cambio de radio, aumentaste mucho la fuerza elástica pulmonar y como consecuencia de eso aumentó mucho la presión transpulmonar hasta que se equilibró nuevamente con la PIP. Ahora, para hacer la expiración forzada, lo que nosotros vamos a ver es que lo que tiene que suceder es que tiene que cambiar esta presión intrapleural de menos 30, ¿sí?, a valores de presión supraatmosférica. Y eso lo vamos a lograr gracias a la contracción de los músculos expiratorios. Los músculos expiratorios lo que hacen es tratar de reducir el volumen de la cavidad intrapleural generando un incremento de la presión intrapleural. O sea, se genera como un colapso de la cavidad intrapleural. Ustedes piensen que la contracción de los músculos abdominales lleva al desplazamiento de las vísceras intraabdominales. Eso genera que las vísceras se empujen el diafragma hacia arriba y se comprime la cavidad intrapleural. Lo mismo pasa con los intercostales y el triangular del esternón, ¿sí? Se contraen hacia adentro, se reduce el tamaño de la caja torácica, se aprieta la cavidad intrapleural y eso es lo que genera un incremento de la presión intrapleural a valores supraatmosféricos. Entonces, como consecuencia de que nosotros estábamos partiendo del final de la inspiración en capacidad pulmonar total, tenemos una presión transpulmonar muy alta, recuerden todo esto lo tenemos que pensar secuencialmente, tenemos ahora una presión intrapleural que se positivizó por la utilización de los músculos expiratorios, tanto prensa abdominal, intercostales internos y triangular del esternón, y esto lo que va a determinar es un enorme gradiente de presión que va a generar un flujo muy importante, ¿sí?, de aire. A medida que el volumen sale durante, digamos, de la vía aérea como consecuencia de la expiración forzada, evidentemente lo que va sucediendo es que la presión transpulmonar va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la presión transpulmonar dijimos que dependía del volumen pulmonar, ¿sí? Y dijimos que dependía de la fuerza elástica pulmonar. Si se reduce el volumen pulmonar, la fuerza elástica pulmonar se reduce, la presión transpulmonar se reduce. Y hago una aclaración más. La presión intrapleural en más 30 se va a mantener en más 30 mientras sigan contraídos los músculos expiratorios. La expiración forzada implica que los músculos tienen que estar contraídos durante todo el tiempo que dura la expiración. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense, acá lo que seguimos haciendo es, sigue saliendo aire, la presión transpulmonar sigue cayendo, la presión alveolar sigue cayendo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que los flujos van a ir progresivamente disminuyendo, ¿sí? ¿Hasta cuándo se hace la expiración forzada? Bueno, la expiración forzada se da hasta que se llega a este fenómeno, a este proceso, ¿sí?, que es algo fisiológico, que se llama compresión dinámica de la vía aérea. Esta compresión dinámica de la vía aérea limita la expiración y atrapa al volumen residual. Obviamente que la compresión dinámica se da ya cerca
del volumen residual, ¿sí? Es decir, habiéndose movilizado el volumen de reserva expiratoria, se empieza a tener compresión dinámica, ¿sí? Que garantiza y justifica la existencia del volumen residual. Como cosa importante a recalcar, durante la expiración forzada la presión alveolar es supraatmosférica porque la presión intrapleural es supraatmosférica. Fíjense que esta es la gran diferencia respecto a la expiración hasta capacidad residual funcional en condiciones pasivas de retroceso elástico, ¿sí? En donde la PIP seguía siendo negativa, ¿sí? Lo remarcamos. Asimismo, lo que podemos decir también es que la expiración forzada termina cuando el paciente decide relajar los músculos expiratorios. Es decir, hasta que no se relajen los músculos expiratorios, voy a seguir teniendo una presión intrapleural positiva, con lo cual es esperable que tenga una presión alveolar positiva. ¿Sí? Bien. Bueno, estamos prácticamente terminando, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito la parte de compresión dinámica de la vía aérea, pero vamos a primero las variaciones de las fuerzas elásticas durante la expiración forzada. O sea, fíjense que en la expiración forzada, ¿qué dijimos? Bueno, parto de cualquier valor de volumen, si se moviliza el aire, ¿sí? Siguiendo su gradiente de presión, la contracción de los músculos expiratorios garantiza que la presión intrapleural sea supraatmosférica y eso garantiza una presión alveolar supraatmosférica muy alta que genera el gradiente y permite la salida de aire. Ahora, imagínense que nosotros nos encontramos expirando desde capacidad residual funcional, ¿sí? Entonces, acá tenemos tres situaciones: capacidad residual funcional, volumen residual, y este sería 0 mililitros, que sería el colapso del pulmón, ¿sí? Que obviamente en condiciones fisiológicas eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la expiración forzada? Bueno, dijimos que respecto a lo que son las fuerzas elásticas, acá podríamos haber empezado tranquilamente desde capacidad pulmonar total, por ejemplo, pero básicamente lo que tenemos que ir mencionando es que las fuerzas elásticas, la fuerza elástica pulmonar, se va a ir progresivamente reduciendo. Obviamente en capacidad residual funcional, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una fuerza elástica torácica que es igual a la fuerza elástica pulmonar. Recuerden que es el punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar. Punto en el cual estas dos fuerzas son de igual magnitud pero en sentidos opuestos, por lo tanto se anulan. A medida que nosotros expiramos y llegamos a volumen residual, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el volumen pulmonar se achicó. Al achicarse el volumen pulmonar, te acercás al punto de reposo del pulmón. Por lo tanto, la fuerza elástica pulmonar se reduce, pues estás cada vez más cerca de su reposo, del reposo del pulmón. Ahora, ¿qué pasó con la fuerza elástica torácica? Bueno, la fuerza elástica torácica creció, ¿sí? A medida que expiramos forzadamente. Cuando movilicé ese volumen de reserva expiratorio, la fuerza elástica torácica fue creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tórax se alejó de su punto de reposo, que eran los 4.000 mililitros, 4.200 mililitros, o el 70% de la capacidad pulmonar total. Entonces, lo que vamos a ver es que se llega a una situación de volumen residual en donde tengo una fuerza elástica torácica muy alta y una fuerza elástica pulmonar que es bajita, ¿sí? Obviamente, si nosotros pudiéramos llegar a lo que es 0 mililitros, que es el punto de reposo del pulmón, la fuerza elástica pulmonar sería 0 y la fuerza elástica torácica sería máxima, estaría en su máxima expresión porque estás en el punto más lejano respecto al punto de reposo del tórax, ¿sí? Ahora, fíjense una cosa. Vieron que nosotros decíamos inicialmente, cuando empezamos, que la inspiración era un proceso activo y yo aclaré, desde capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque si uno hubiera hecho una expiración forzada y hubiera llegado a volumen residual, ¿sí? Y uno quisiera empezar a inspirar, lo que vería es esto, ¿sí? Lo que vería es que empezaría a inspirar
desde el volumen residual con una situación de un sistema en donde la fuerza elástica torácica es enorme y la fuerza elástica pulmonar es chica. Entonces, cuando vos terminás de expirar, haces la expiración forzada hasta volumen residual, dijimos, la expiración se corta cuando yo relajo los músculos expiratorios. Al relajar los músculos expiratorios, lo que vos vas a tener es que dejás de utilizar fuerza para mantener ese sistema fuera de su equilibrio. ¿Y qué es lo que va a pasar? La fuerza elástica torácica le gana, en este caso, la fuerza elástica pulmonar, y como consecuencia, ¿sí? Y de nuevo pensando en la cinchada, ¿sí? La fuerza elástica torácica le gana a la pulmonar, entonces todo este sistema se desplaza nuevamente a capacidad residual funcional, pero sin necesidad de que utilicemos músculos inspiratorios. Acá de nuevo se habla de retroceso elástico, es decir, que la inspiración desde volumen residual hasta capacidad residual funcional es un fenómeno pasivo que depende del retroceso elástico dado por una fuerza elástica torácica muy grande y una fuerza elástica pulmonar chiquita. Bien, eso es un poco lo que estábamos mencionando. ¿Sí? Bien, ya terminando la clase, vamos a la última porción, ¿sí? Que es la compresión dinámica de la vía aérea. ¿Qué cosas tenemos que saber de compresión dinámica de la vía aérea? Lo primero que tenemos que saber es que en condiciones fisiológicas la compresión dinámica de la vía aérea se da solamente durante la expiración forzada. Obviamente que si hay patología pulmonar, como por ejemplo pacientes con EPOC, ¿sí? Pacientes con enfisema y demás, ¿sí? Puede ser que tengamos compresión dinámica fuera de la expiración forzada. Por el otro lado, la compresión dinámica determina la existencia del volumen residual. Si no hubiera compresión dinámica, es decir, si no hubiera colapso de la vía aérea durante la expiración forzada, podrías mover el volumen que quieras. Por el otro lado, la compresión dinámica se produce en la vía aérea colapsable, cuando la presión intrapleural supera la presión que hay dentro de la vía aérea, también denominada presión endoluminal. Les hago básicamente una aclaración, que esto por ahí deberían haberlo mencionado en las clases previas. Sepamos que la vía respiratoria está dividida de varias formas. Una de las divisiones de la vía aérea era en vía aérea superior y vía aérea inferior. Otra de las divisiones entre lo que es vía aérea de la vía aérea se da entre lo que es vía aérea de conducción y vía aérea de intercambio. La vía aérea de conducción es hasta que se genera el bronquiolo respiratorio. O sea, hasta la generación 16 de la segmentación broncopulmonar tengo vía aérea de conducción, y de la 16 en adelante, ya con bronquiolo respiratorio, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos, tenemos vía aérea de intercambio. Otra de las formas en las cuales se puede hablar de la vía aérea, de la división de la vía aérea, es cuando uno plantea la existencia de cartílago. Entonces uno puede hablar de dos tipos de vía aérea. La vía aérea que se denomina colapsable y la vía aérea no colapsable. La vía aérea colapsable, o mejor dicho, la vía aérea no colapsable se extiende, ¿sí? Desde la tráquea o desde la faringe hasta, ¿sí? Lo que sea la segmentación broncopulmonar número 13. ¿Sí? Es decir, desde la tráquea hasta la 13ª generación de la segmentación broncopulmonar, nosotros tenemos cartílago. Por lo tanto, eso no se puede colapsar. ¿Sí? A partir de la generación 3 en adelante ya tenemos bronquíolos, ya no tenemos un cartílago estructurado de la misma manera, los bronquíolos no tienen cartílago, por lo tanto, ¿sí? A partir de los bronquíolos en adelante, de la generación 13 a la 23 de la segmentación broncopulmonar, estamos hablando de vía aérea colapsable. Les hago la aclaración de qué es lo que está representado en este dibujo. En este dibujo tenemos, por un lado, lo que es este rectángulo, ¿sí? Blanco,
¿sí? Que representa todo lo que es intratorácico. Es decir, todo esto que está acá adentro está dentro de la caja torácica, ¿sí? Por lo tanto, todo eso está sometido a la presión intrapleural. Por el otro lado, tenemos, ¿sí? Que esto sería el alvéolo. Y recuerden que la presión alveolar depende de la presión transpulmonar y de la presión intrapleural. Y por otra parte, tenemos que, bueno, todo esto es vía respiratoria. Y a este nivel ya no hablamos de presión alveolar, ¿sí? Sino que vamos a hablar de presión intraluminal, que por supuesto depende de cuál sea la presión alveolar con la que yo haya empezado a realizar la expiración forzada, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a explicar lo que es la compresión dinámica. Recuerden que del ejemplo anterior, nosotros partimos de capacidad pulmonar total, hacemos una inspiración máxima hasta capacidad pulmonar total, y a partir de capacidad pulmonar total se empieza a realizar la contracción de los músculos expiratorios. Obviamente, por ahí esto no lo dije, pero recuerden que esto es siempre secuencial, no todo es inmediato. Acuérdense que ustedes empiezan a contraer los músculos expiratorios y no es que cambia de un segundo a otro la presión intrapleural, que pasa a ser de menos 30 a más 30. No, en general pasa un tiempito en donde la presión intrapleural primero se hace menos negativa y después se hace supraatmosférica hasta llegar al máximo valor de presión intrapleural, ¿sí? Entonces, llegamos al máximo valor de presión intrapleural, ¿sí? Estamos en capacidad pulmonar total. Recordemos que la presión alveolar depende de la presión transpulmonar y de la presión intrapleural. Esto es el mismo ejemplo que planteábamos antes. Yo tengo 30 de presión intrapleural por la contracción de los músculos expiratorios y tengo 30 de presión transpulmonar porque estoy en capacidad pulmonar total, estoy en el punto más lejano respecto al reposo del pulmón, por lo tanto la fuerza elástica pulmonar es altísima y por lo tanto la presión transpulmonar también lo es. Entonces, en esta situación uno podría plantear la existencia de una presión alveolar de cerca de 60 centímetros de agua. Recordamos que la presión barométrica se corresponde con 0 centímetros de agua o 760 milímetros de mercurio. Recordemos que lo llevamos a 0. ¿Por qué? Porque consideramos que la presión barométrica va a ser constante. Y lo que vamos a ver es que, como les dije antes, todo lo que es la vía aérea, toda esta vía aérea que se encuentra dentro de lo que es el tórax, ¿sí? Que estaba representado por lo blanco, tiene la característica de estar sometido a la presión intrapleural. Una cosa que no les dije, esto que está acá en gris representa la vía aérea colapsable, es decir, desde acá hacia el alvéolo, todo esto se puede colapsar porque ya no tiene cartílago, ¿sí? Entonces, volvamos, tenemos una presión alveolar de 60, una presión barométrica de 0. ¿Tengo gradiente? Sí, tenemos gradiente, con lo cual vamos a tener un flujo de aire hacia afuera, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que el aire, a medida que va pasando por la vía respiratoria, ¿sí? Recordemos, sale con una presión de 60, el aire va pasando por la vía respiratoria y a través de la vía respiratoria, a medida que pasa, lo que vamos viendo es que se va a ir perdiendo progresivamente presión. Fíjense que acá está representado esquemáticamente de 60 a 57, 54, 51, 48, 45, 42, 39, 36, etc. Pero lo que es importante acá es que llega un momento, ¿sí? En donde el valor de presión intraluminal, es decir, el valor de presión dentro de la vía aérea, se equilibra con el valor de presión intrapleural. Entonces, vos partiste de 60 centímetros de agua a nivel alveolar y a medida que el aire se fue movilizando fue perdiendo presión hasta que la presión del aire que estaba saliendo es de 30 centímetros de agua y coincide con el valor de presión que hay afuera. Evidentemente, todo esto que estaba por fuera de la línea gris
es vía aérea no colapsable, tiene cartílago. Por lo tanto, que este punto de igual presión caiga en ese sector no dice nada, porque estamos en un lugar en donde tengo cartílago, tengo sostén, la vía aérea va a permanecer abierta, ¿sí? Con lo cual el aire va a poder seguir saliendo. Todo lo que es el fenómeno de compresión dinámica, nosotros lo tenemos que entender como si fuera una filmación, ¿sí? Y lo que yo estoy tratando de mostrarles son como fotos de esa filmación, pero esto es un proceso dinámico, ¿sí? Entonces, traten de visualizarlo de esa manera. Yo sé que es complejo, ¿sí? Pero traten de visualizarlo de esa manera. Lo primero que se representó es lo que sucede cuando nosotros partimos de capacidad pulmonar total. Ahora, evidentemente, a medida que el aire sale, ¿qué es lo que va a suceder? Y bueno, evidentemente se pierde volumen. Al perder volumen, el sistema tóraco-pulmonar reduce su volumen, el pulmón reduce su radio. Al reducir su radio, ¿qué iba a pasar con la fuerza elástica pulmonar? Reduce su magnitud. Al reducir magnitud la fuerza elástica pulmonar, se reduce la presión transpulmonar. Entonces uno podría plantear, ¿sí?, una situación X, acá yo puse aleatoriamente 2.700 mililitros, ¿sí? ¿Y qué digo? Bueno, la presión intrapleural sigue siendo la misma. ¿Y por qué sigue siendo la misma? Y porque yo todavía no relajé los músculos expiratorios. ¿Pero qué pasó con la presión transpulmonar? Y la presión transpulmonar se redujo. ¿Y por qué se redujo? Y porque perdí aire. Al perder aire, perdés fuerza elástica pulmonar. Al perder fuerza elástica pulmonar, la presión transpulmonar se reduce. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya en el alvéolo no tenés los 60 centímetros de agua que tenías al comienzo de tu expiración forzada. Por el contrario, como en el ejemplo, tenés 45. Entonces, ¿qué pasa? El aire va a seguir saliendo. ¿Sigue habiendo gradiente? Sí, sigue habiendo gradiente. Tengo 45 centímetros de agua en el alvéolo y 0 a nivel de lo que es la atmósfera. Entonces, el gradiente se redujo. El aire va a seguir saliendo. Y de nuevo, a medida que el aire va saliendo, lo que se va produciendo es una pérdida progresiva de la presión dentro de la vía aérea. Acuérdense que todo lo que rodea o todo lo que está enmarcado en el recuadro es intratorácico, por lo tanto todo está sometido a la presión intrapleural. Entonces, la presión intraluminal se va perdiendo. En este caso paso de 45 a 42, a 39, a 36, a 33, a 30 y ahí debería ser 30, ¿sí? Y después sigo bajando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué me encuentro acá? Con que a medida que los volúmenes se van reduciendo y la presión transpulmonar se reduce, el punto de igual presión se va desplazando progresivamente de la vía aérea no colapsable hacia un punto o hacia un lugar más cercano a la vía aérea colapsable. ¿Sí? Vamos al momento 3. El momento 3 ya es, estamos llegando al volumen residual. ¿Sí? De nuevo, los números son simplemente para que se entienda, no son números necesariamente reales, pero vamos a plantear lo mismo. ¿Sí? Vamos a plantear, tengo una presión alveolar, ¿sí?, que está constituida por la presión transpulmonar y por la presión intrapleural. La presión intrapleural se sigue manteniendo. ¿Y por qué se mantiene? Y porque yo todavía sigo manteniendo los músculos expiratorios contraídos. ¿Sí? Ahora, la presión transpulmonar se redujo. ¿Y por qué se redujo? Se redujo porque se redujeron los volúmenes, se produjo una reducción de la fuerza elástica pulmonar. Al producirse una reducción de la fuerza elástica pulmonar, se produjo una reducción de lo que es la presión transpulmonar, y al reducir la presión transpulmonar, la presión alveolar es menor. Entonces, en el ejemplo, un momento 3, en donde ya la presión alveolar no es ni 60 ni 45, sino que es de 39. Y lo que va a suceder acá es básicamente que todo lo que está dentro de lo que es el tórax sigue con más 30 de presión intrapleural, eso ya lo dijimos. Ahora, lo que vamos a ver es que se va a ir reduciendo progresivamente el valor de presión intraluminal desde 39, 36, 33 y 30. Y fíjense qué pasa acá. El punto de igual presión en este momento cayó en la vía aérea colapsable. Todo lo que está dentro de la estructura gris no tiene cartílago. Mejor dicho, nada de lo que está dentro de la estructura gris tiene cartílago. Por lo tanto, todo es pasible
de colapso. Entonces, si nosotros tenemos una presión afuera que es mayor que la presión de adentro y no tengo sostén por cartílago, la vía aérea termina por colapsarse. ¿Sí? Entonces, sí, entre el alvéolo y la atmósfera hay gradiente de presión. Pero ¿cuál es el punto? La vía aérea se colapsó y no me deja salir más aire. Esto es lo que se conoce con el nombre de compresión dinámica de la vía aérea, que se da cuando el punto de igual presión cae en la vía aérea colapsable y es lo que determina la existencia del volumen residual. Hago una aclaración, ¿sí? Fíjense que yo nunca hablé de que el alvéolo se colapsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se colapsa generalmente es a nivel de los bronquíolos. Conductos alveolares y alvéolos, es lo que tiene que quedar abierto. ¿Por qué? Porque es donde va a quedar el volumen residual. ¿Sí? Bien. Entonces, como para ir concluyendo, respecto a la compresión dinámica, ¿sí? Sepan que a grandes volúmenes el punto de igual presión se ubica dentro de la vía aérea no colapsable. Al reducirse los volúmenes pulmonares, se produce un descenso de la fuerza elástica pulmonar, se produce un descenso de la presión transpulmonar, con lo cual desciende la presión alveolar, desciende el gradiente de presión y el punto de igual presión se desplaza hacia la vía aérea colapsable. ¿Sí? Y finalmente, la compresión dinámica que se da a nivel de la vía aérea colapsable es lo que determina, ¿sí?, el atrapamiento del volumen residual. ¿Sí? Recuerden, no se colapsa el alvéolo, se colapsa en algún punto un poquito más distante al alvéolo, ¿sí?, un poquito más cerca de los bronquíolos, ¿sí?, pero los conductos alveolares y los alvéolos es donde queda el volumen residual atrapado. Bueno, con esto hemos terminado compresión dinámica, hemos terminado la clase de mecánica ventilatoria. Les agradezco a todos por su tiempo, por su atención. Yo sé que son clases, sobre todo esta última, que son clases largas. Espero que les haya servido la clase, espero que les haya gustado la clase, el tema, la dinámica. Y bueno, estoy por supuesto disponible para cualquier duda que tengan, tanto por los foros como por el mail que les dejo a continuación. Les ya muchas gracias.